buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí otra vez con vosotros, con esta persona tan extraordinaria como es Elizabeth. Elizabeth, buenas tardes. Y Buenas con tardes. un tema tan especial como la sagrada, el libre albedrío, ¿no? El sagrado libre albedrío. Eso Bueno, es. ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cuáles son los proyectos para este año? ¿Y por qué el curioso título que le has querido dar a la conferencia, ¿no? Tú y yo hemos Sí. hablado muchas veces de esto, pero ¿por qué el curioso título ese? Bueno, lo primero, darte las gracias, querido Juan, por brindarme la oportunidad de estar en tus espacios, porque yo sé que te mueves además a diferentes niveles y a mí me gusta ese enfoque de muchas visiones, de muchas lenguas a la vez y de muchas perspectivas. Así que lo primero, gracias. Espero que estés mucho mejor. Ya te noto que has mejorado en tu voz, que has estado cuidándote. A veces, ya sabes, nos pasa, ¿no? ¿Y por qué he elegido la ley sagrada del libre albedrío? Pues tú tienes un poco de responsabilidad, porque como hemos hablado, nosotros tenemos nuestra... Bueno, lo primero decir que ya te conozco, que hemos dejado de ser hologramas, que ya nos vemos Sí, físicamente, sí. nos vimos en Barcelona junto con Nick Loizaga y junto con nuestro amigo Juan Carlos, también de Valencia. Entonces, que nos reunimos en el Magic, que fue un placer y que, bueno, que disfruté un montón. Desde entonces no habíamos podido hablar. Nos habíamos felicitado el año y habíamos hablado a través de WhatsApp y uno de los temas fue el libre albedrío. Tú me diste tu enfoque, yo doy mi enfoque y al final con enfoque y enfoque, desenfoque, pues dije voy a hablar de esto. He hablado ya en dos espacios, Mindalia y Revelatología, y ahora contigo. ¿Por qué la ley sagrada del libre albedrío? Pues porque esa es la clave, que es una ley y que es sagrada y que eso hace que sea, eh, digamos, como nuestra arma. Un arma que si no la sabemos utilizar es porque, lo podemos desengranar en la conferencia o en la charla, es porque desconocemos cosas, simplemente las desconocemos o todavía no las hemos vislumbrado, pero la palabra y el matiz sagrado es la clave, querido Juan. Tú ya sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre he defendido eso, pero no por defenderlo, ¿no? Siempre he defendido que el ser humano es mucho más de lo que se imagina y que está como en una cúpula de protección. Es súper mimado por el planeta y por el mundo espiritual y está en una cúpula de protección y él solo tiene la llave para abrirla o cerrarla. Y esa cúpula de protección yo es lo que siempre he entendido como la ley sagrada del libre albedrío. Mm. Estás ahí y tú decides qué haces contigo y con todo. Tú decides, ¿no? Entonces, y eso me ayuda un montón a orientar mi camino hacia donde quería estar, ¿no? Porque, oye, cuando haces eso, lo primero que te viene es, espera. O sea, que yo soy el responsable de todo lo que me pasa y entonces no te toca más remedio que decir, sí, tú eres el responsable de todo lo que pasa. Entonces, porque claro, si yo tengo el libre albedrío, también tengo la responsabilidad de cómo lo ejecuto. ¿Me explico? Y entonces a eso es lo que me ayudó un montón a centrarme y reencontrar el camino por donde yo tenía que seguir, ¿no? Y es que nosotros somos todo y que todo está dentro de esa urna de plata, de esa cúpula de cristal y ahí está todo y nosotros y está dentro, no está fuera. Y nosotros con eso ejecutamos hacia afuera como buenamente sabemos o como buenamente queremos. Bien, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, mira, hay matices, porque esta es la clave, ¿no? Digamos, de la charla. Nosotros tenemos una ley que no sabemos que existe con tanta eficacia si la sabemos utilizar bien, por eso es sagrada. La ley es algo que se cumple, una ley es una orden. El ser humano nace con esa orden dentro de ella que es invulnerable y no se puede violar, aunque constantemente lo hacemos de forma inconsciente.
y quiero explicarme, ¿no? Una de esas formas inconscientes de vulnerar el libre albedrío es que no sabemos que el libre albedrío se convierte en algo sagrado. Sagrado es algo secreto, es un enigma, es algo que guarda en sí algo que hay que conocer. Y albedrío es como la libertad de utilizar nuestra voluntad, que implica lo que tú bien dices, que es la responsabilidad. Pero ¿qué ocurre, querido Juan, cuando no respondemos con habilidad? Porque no somos responsables, porque no sabemos que el libre albedrío guarda un secreto. Por eso es sagrado. Pues que utilizamos nuestras creencias limitadoras, hablamos desde el automatismo, desde lo automático, y en vez de utilizar nuestro libre albedrío, funcionamos sin pensar, es decir, en automático. Y ahí el libre albedrío realmente lo único que crea son repeticiones. Ahí no está haciendo la creación de humanos que somos dioses creadores, pero desde ese enfoque de conciencia. Si no hay una conciencia y no me doy cuenta que tengo esta ley dentro de mí, que es un poder, que tiene un enigma y que guarda un secreto, lo que estoy haciendo hasta ahora es repetir lo que me han dicho mis ancestros o lo que me ha dicho la sociedad civilizada en la que vivo. Cuando llega a mi nivel de conciencia y ya conecto con una mente en la que soy responsable de lo que hago y lo que digo, es porque me doy cuenta de que cuando estoy funcionando desde esa mente no automática, sino de la mente que en yoga o la gente que medita lo llamamos una mente que está por encima del consciente, la supraconsciencia, se accede a través de la toma de contacto de la meditación. Y no es tan sencillo meditar porque no solo es parar y respirar, sino que es un proceso que se da en el tiempo, pero trascendemos a esa mente de automatismos, la de los noes, la de los niños cuando nos han educado en el no hagas esto, no hagas lo otro, y es la que crea esas creencias limitantes, la que está en el neocórtex también del cerebro, que llaman algunos el cerebro amarillo, donde no somos libres. Ahí el libre albedrío no existe como tal, ahí existe una acción-reacción, es lo más cercano a lo que es el karma. Actúo en base a consecuencias y esas consecuencias tienen un origen y ese origen tiene unas consecuencias, ¿no? Pero estoy todo el día creando experiencias. Estoy trabajando desde el automatismo y también desde el deseo. Lo que quiero, voy a por ello y creo que lo estoy haciendo en libertad y resulta que estoy repitiendo una película. Cuando salgo de ahí, de esa matriz, ¿no? Y cuando de ahí ya hay algo que me da ese despertar, cada uno lo tiene en su momento, un despertar, llamarlo la noche mística, el despertar espiritual, llámalo un día me di cuenta y me di cuenta que lo que estaba haciendo hasta el momento era una película repetida, llámalo como quieras, pero me di cuenta de que hay algo ahí, que tengo ese poder, ahí sí que el libre albedrío no solo me hace responsable de todo lo que en su momento hacía de forma inconsciente, sino que es que ahí es un poder. Y ahí sí que eso deja de ser una ilusión. Hasta ese momento es una ilusión. Lo decía el otro día con Nick Loizaga en su canal, Revela tu magia, que él se había leído un libro de Sam Harris que se titula La ilusión, libre albedrío, tal cual. Free Will o algo así, es la traducción, perdonadme por mi inglés, ¿no? Pero es libre albedrío el título. Y este hombre americano, joven, es una persona que da conferencias por América, habla de que es una ilusión, que el libre albedrío desde ahí es una ilusión, no existe. Cuando estamos en el automatismo, ni somos responsables, ni estamos dándonos cuenta, aunque creemos que hay libertad. Y ahí nuestro libre albedrío siempre está enfrentado al de los demás. Ahí es cuando está el ego con la personalidad junto con el otro y estamos todo el día peleando porque yo y porque tú y porque el otro. Entonces, desde ahí es desde donde yo parto, ¿no? Desde esa conciencia donde hay el poder que nos han dado cuando hemos encarnado aquí, ese poder llamado libre albedrío genera nuestra potencialidad de ser humano, pero también la evolución de nuestra alma. Totalmente de acuerdo y además lo creo así, tal cual, pero también recuerdo una cosa, las leyes siempre se cumplen. Otra cosa es que tú la desconozcas y eso no tiene nada que ver con que no la tengas. ¿Me explico? Me explico. La gravedad existe. Existe, no se ve, pero existe. Si una persona oscura se tira de un piso 16 y yo, considerándome de la otra parte, me tiro del piso 16, pues los dos vamos a quedar hechos una alfombra en el suelo. ¿Por qué?
porque la ley existe. Ahora, que tus actos hagan pensar que lo desconoces no quiere decir que no siga funcionando. De hecho, para mí sigue funcionando tan bien porque lo que pretende el libre albedrío, que es nuestro poder, es llevarte al límite, para que despiertes, para que digas, oye, me acabo de dar cuenta, ¿no? O sea, digamos que es como una intención del alma, o llámalo como quieras, del ser superior, como una intención de ir guiándonos hacia la verdad, la luz, la claridad, la comprensión, como quieras llamarlo. Pero eso no quiere decir que cuando yo estoy ejercitándome y funcionando en causa-efecto, simplemente, en repetir lo que me han enseñado sin más, eso no quiere decir que no esté funcionando. Claro que está funcionando. Tú en cualquier momento puedes dejar de hacerlo. De hecho, es lo que nos sucede a muchos. En un momento dado te das cuenta y decides dejar de hacerlo de esa forma. ¿Me explico? Pero fíjate, para mí, para mí el libre albedrío empieza en la ejecución del libre albedrío, que lo tenemos todos, empieza con la atención. ¿Sabes? Me explico. ¿Quién puede dirigir, quién puede decir dónde yo dirija mi atención? ¿Quién? La atención es un acto interno. ¿Quién puede de alguna forma obligarme a que yo dirija la atención a un sitio en concreto? Nadie. Nadie, en teoría, nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que todo empieza con la atención. Yo dirijo mi atención, con mi atención se van todos mis pensamientos, conforme pienso, siento, conforme siento, vibro, y conforme vibro, atraigo. Así de simple para mí, ¿eh? Entonces, yo ejerzo el derecho de elegir mi atención conscientemente. Eso es otra historia. Pero yo tengo libre albedrío de hacerlo. Y de hecho lo estoy haciendo siempre. Yo elijo o crear desde lo conocido o crear desde una parte nueva cuando me doy cuenta de ello. Pero en el fondo lo estoy haciendo. Mira, para mí el libre albedrío es como si cuando tienes hijos, que te habrá pasado seguro, cuando tienes hijos pasas por la habitación y los oyes que están jugando, por ejemplo, a guerras, que todos los críos hemos jugado a guerras. No, y te mato y no sé cuántos. Oye, ese es su libre albedrío. Y tú en este caso representarías a Dios, ¿no? ¿Tú crees que entrarías en la habitación pegando chillidos? Oye, esto, calla, dejar de matar, no sé qué. No, es un juego, son juguetes, son niños, están disfrutando a su aire y a nadie se le ocurriría decir, oye, hay que entrar porque se van a hacer daño. No, perderán los guerreros, perderán los juguetes, lo que tú quieras. Perderemos el cuerpo físico, pero nadie va a intervenir porque esto es un juego y jugamos con nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿quién tiene el derecho de elegir qué hago con mi cuerpo físico? Yo. Solo yo. ¿Cómo lo hago? Con mi atención. ¿Quién puede de alguna forma intervenir, por decirlo de alguna manera, en que el libre albedrío cambie? Nadie. Pero sí que pueden hacer o intentar que tú dirijas la atención donde a ellos les interesa. Para que tú vibres, pienses, sientas emociones y vibres como a ellos les interesa. Pero ellos no pueden entrar y cambiar tu libre albedrío. ¿Me explico? Pero por eso hay tanta pelea afuera para que yo elija, piense, sienta, compre, venda, porque es el único campo que tienen, si no entran en faltar al libre albedrío, que es sagrado, es el único campo que pueden actuar y moverse en el que simplemente están haciendo lo imposible para que tú elijas lo que no debes ni lo que no crees, pero el que eliges eres tú. ¿Me explico? Ese es el tema.
Por eso la pelea es esa tan grande, pero el que eliges eres tú. Yo estoy eligiendo mirar por esta pantalla y poder elegir apretar el botón y apagarla. Estoy de acuerdo, Juan, pero siempre tienes que, de alguna forma, hacernos ver, nos tenemos que dar todos cuenta de que no somos los cuerpos, las envolturas que tiene un cuerpo humano cuando viene, una parte es la envoltura del cuerpo físico, que tiene es la materia y tiene una frecuencia concreta, un sonido y un movimiento concreto, una vibración. Está el cuerpo emocional, que es el cuerpo de los deseos, tiene una vibración. Está el cuerpo de la mente inferior, tiene una vibración. El alma, es el cuerpo causal, tiene una vibración, pero cuando no la escuchas, los cuerpos que más escuchamos sobre todo es el de las emociones, y ahí es donde más nos manipulan a través de esas publicidades tan invasoras e invasivas que van sobre todo a la ira y a la sexualidad, porque son las dos energías que mueven, la energía Kundalini, que es la energía que está dormida en la base de la espalda, el Muladhara. Entonces una persona cuando tiene el cuerpo emocional, el cuerpo del deseo, suena mucho en él, su mente, sus emociones, su cuerpo físico van a ir constantemente hacia ese deseo que está afuera, que vibra en la misma consonancia que vibra él. Ahí ese libre albedrío, aunque nosotros estamos nosotros quien lo usamos, realmente nos están utilizando con mando a distancia. Ahí, aunque nosotros somos los que lo hacemos, estamos como viviendo una película en la que nos hubieran dado alguna sustancia y sí soy yo el que decide, pero yo estoy enajenado, ¿no? Yo no estoy en mis facultades emocionales, psíquicas y mentales correctas. La finalidad de esta charla es hacer entender a la gente que, por supuesto, nosotros tenemos el poder de elegir, el poder de ser lo que queremos venir a ser, que somos plásticos, totalmente nos podemos amoldar a lo que queramos desde nuestra voluntad, que eso además, esa es la calidad de humanidad a la que vamos en esta era nueva que ya está entrando, que se llama también la Satya Yuga, que es la era dorada. Entonces tenemos por delante un montón de miles de años para demostrar que desde nuestra libertad consciente, como humanos que tenemos cada vez más parte del cerebro evolucionada, podemos llegar a conseguir verdaderas maravillas. Es decir, no ser ya más marionetas, que es un proceso por el que hemos pasado y está muy bien porque es parte del proceso, todo es necesario, incluso esa manipulación aparente, que también en este teatro ilusorio que estamos viviendo como humanidad, pues tiene que haber de todo. Pero si conocemos realmente que la magia del libre albedrío, como ley sagrada, es que permite la creación de la nueva vida a la que vamos, pues fíjate tú qué diferencia, ¿no? De quedarnos ahí solamente con que somos responsables de lo que hemos hecho. Yo estoy un poco a veces, llevo muchos años, o unos cuantos años, si tengo 52, pues llevo 23 dedicada al mundo del crecimiento espiritual y para mí son muchos años, porque casi es la mitad de mi vida. Oyendo a mucha gente de la conciencia, de la espiritualidad, siendo muy duros con la gente, diciendo eso de, bueno, tú lo has creado, eres responsable, tú has elegido. Y yo a veces pienso, ¿y qué? ¿Qué? Eso no me quita de que me sienta mal, de que este cuerpo emocional me pese, este cuerpo físico no le conozca todavía y genere bioquímicos que no me hagan pensar bien. ¿Por qué? Porque desconozco otra parte de mí, que es la capacidad de llegar a la mente de la meditación, ¿no? A estar en homeostasis y hasta que no domemos a la tierra, a la parte terrenal que tenemos en nosotros, que es la materia, esta energía que está densificada, no podemos conectar con la parte de samadhi o la parte iluminadora a la que todos queríamos de alguna forma llegar, ¿no? Sin atajos de drogas, sin atajos de cosas que nos hagan salirnos, ¿no? Entonces es muy importante ver que desde, por ejemplo, la física cuántica, que tú ahí sí que te gusta como a mí, ¿no? Este tema, y tú además has hecho ponencias y hemos hablado en otros momentos de ella, desde ese principio de la no localidad, ahí el pasado, el presente y el futuro coexisten a la vez, porque como el observador todavía no ha observado aquello, son el mismo punto. Ahí todavía no hay nada que haya decidido ir hacia un lado o ir hacia el otro. Entonces, desde la mente ecuánime, cuando estamos en tranquilidad, en homeostasis, con un estilo de vida que nos permite vivir una vida, digamos, con perspectiva, ahí sí
como si fuéramos esa partícula que está todavía no localizada, ahí sí que podemos conectar con la posibilidad de entender que nuestro libre albedrío va a convertir nuestra vida en algo distinto y sí que somos responsables de eso, pero una responsabilidad que nos lleve al camino del disfrute, porque no solamente a la Tierra se viene a experimentar y a aprender sufriendo, eso que quede claro, la nueva era ya no viene así. Creo que el ser humano ya ha batido récord de sufrimientos y de guerras y que si el libre albedrío para algo sirve, que siempre ha sido eso sí, una ley, está claro que se tiene que cumplir, que sea para crear un mundo en el que todos tengamos nuestro hueco, ¿no? Y yo lo que quería con esta charla hacer ver es que cuando utilizamos el libre albedrío desde el automatismo, desde esas creencias y desde esa inconsciencia, estamos todo el día generando experiencias. La mayoría de ellas son causa y efecto de mejilla con mejilla. Por aquí me dan, por aquí, por aquí. La mayoría son de esas, pero cuando utilizamos el libre albedrío desde este enfoque de me doy cuenta, atiendo, conozco la ley, me informo, conocimiento, sabiduría, hay Dharma, que ya es distinto. El Dharma es una ley que se cumple sí o sí y significa que tenemos un don, un mérito que estamos desarrollando, que nuestra alma está empezando ya a evolucionar y ya el Dharma te protege a ti. Te protege cada vez que utilizas tu don. Si eres una persona que comunica, la comunicación. Si eres una persona artesana, lo que hagas con tus manos. Si eres una persona que eres de ayudar, el ayudador, que es un tipo de humano que está siempre facilitando las cosas, ese es su don, su mérito, ese es su Dharma. Entonces ahí el libre albedrío va a crear verdaderas maravillas en un beneficio a una era que es colectiva, que tenemos que dejar ya el individualismo. Hemos trabajado mucho en nuestro momento personal, hemos trabajado mucho en ser individuos indivisibles y ahora es el momento de unirnos desde aquí al colectivo. Y nuestro libre albedrío lo debemos de entender desde una perspectiva diferente, hacer uso de él, pero sabiendo la potencialidad a la que vamos. Si tenemos 50.000 probabilidades en el campo cuántico, que mi libre albedrío con mucha inteligencia y destreza sepa elegir las que me permitan evolucionar como alma, para no seguir repitiendo el curso que ya me sé. Era un poco el enfoque hacia el que me quiero ir, porque por supuesto que el libre albedrío es una ley que se va a cumplir y que eso significa que nosotros hagamos lo que hagamos, en cuanto digamos sí o digamos no, sino nuestro destino va a ir enfocado hacia allí, precisamente por eso, porque he dicho sí o he dicho no, consciente o no consciente, pero lo que he dicho se ha convertido en una acción, causa y efecto, en vez de en un dharma, que es un don y es algo que ha dejado aquí, el préstamo al que hemos venido ha dejado algo. Muchas gracias, Elizabeth. Sabes que estoy totalmente de acuerdo porque es cierto y sabes que yo, no lo sabes, pero te lo comento, siempre he comentado, para mí, siempre me he comentado hacia mí, que para tener claridad tengo que salir del chocolate, que es lo emocional. Que si estoy metido dentro del chocolate de lo emocional, no voy a tener claridad. Por ejemplo, el chocolate de lo emocional. Fíjate, iba con su hija y han hecho un atentado y ha muerto su hija. ¿Qué culpa tenía la niña? El chocolate de lo emocional. ¿Sabes por qué? No hay víctimas en este mundo. Cada uno viene con su trabajo y su ley hecha y su decisión tomada. Entonces, para entender todo esto, tenemos primero que entender que no hay víctimas en este mundo. No hay víctimas en este mundo. Lo emocional te lo puede plantear de la forma que te lo plantee, pero no existen víctimas en este mundo. ¿Por qué? Porque tú no eres privilegiado ni los demás son más que tú. ¿Me explico? Simplemente somos seres desarrollando un trabajo y un camino. Y a veces lo emocional provoca, porque tiene una densidad, una espesura enorme, provoca que no tengamos claridad a la hora de tomar decisiones o elecciones, ¿no? Por eso se nos maneja tan fácil con lo emocional, con el sexo, la violencia, etcétera, etcétera. Pero la realidad para mí es que no existen víctimas en este mundo y desde ese prisma entiendes que los demás son exactamente como tú, que delante de ti tienes, y no son palabras, delante de ti tienes
a un ser extraordinario y por eso a veces yo digo, oye, cada uno tiene lo que se merece, pero lo digo con cariño, o sea, cada uno tiene lo que ha elegido y lo que ha elegido es lo que ha querido merecer. Entonces, es evidente que dicho así en seco, ¿no? Pero en el fondo le estás diciendo a la otra persona, es que tú has elegido eso como si hubieses elegido ser rico, o hubieses elegido ser feliz, o hubieses elegido lo que hubieses elegido. Es que el dueño de tu vida eres tú, ¿sabes? No hay que quedarse solo en la etiqueta de que, oye, fíjate, pero sí que es cierto, y ahí estoy de acuerdo, que hay algunos que están en la crecimiento personal que parece que sean los latigueros, ¿no? O sea, como, vamos, como, y eso tampoco es, ¿no? Cada uno, por su libre albedrío, tiene derecho a avanzar a su momento, a su forma, a su manera, a su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sí que me doy cuenta que lo emocional es lo que nos chantajea, porque ahí de alguna forma perdemos un poco el hilo. Por eso entiendo que hay que tener una verdadera y trabajada educación emocional. Es una frase que se ha empezado a conocer últimamente, pero sí, o sea, dicho de otra forma, tu emoción no puede variar tu forma de estar. ¿Me explico? Y ahí empieza la educación emocional. O sea, lo que otro hace fuera y me hace sentir a mí no tiene que variar conforme yo estoy. No tiene que cambiarme de mi centro. Y eso se trabaja con práctica, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo yo el libre albedrío ahí en ese caso, ¿no? Cuando alguien hace algo, ¿dónde está mi libre albedrío? Porque el libre albedrío lo tiene, ¿no? Y de hecho, como lo tiene, por eso está haciendo lo que está haciendo. Y por eso, en teoría, me tendría que estar poniendo a caldo. ¿Por qué no me pone a caldo? Por una razón muy simple. Él tiene el libre albedrío de hacer lo que quiera hacer y yo tengo el libre albedrío de sentirme como quiera sentirme. ¿Me explico? Y eso duele, porque la maestría de aprender a cómo te quieres sentir le quita el poder a la persona que lo está haciendo. ¿Me explico? Y en el fondo ellos lo hacen para que yo coja la maestría de poder elegir sentirme como quiera sentirme. ¿Me explico? Y volvemos a lo mismo. El poder lo tenemos nosotros siempre. Oye, y los demás que hacen fuera lo que hagan. Y entonces, ¿cuál es tu elección? ¿Cuál es tu libre albedrío? Pues elegir cómo me quiero sentir. No, es que él está haciendo cosas para que yo me sienta. Olvídate, ¿cómo te quieres sentir? Y cómo te quieres sentir es tan fácil como, y tú lo sabes, cambiar la atención. Variar la atención, varían los pensamientos, varían las emociones, varían los sentimientos, etcétera, etcétera. Y eso es un trabajo que hay que hacer. Si uno quiere controlar de alguna forma su vida, de alguna forma estar siempre en el centro que él quiere estar y de alguna forma, independientemente de las circunstancias que decían, tú y tus circunstancias, independientemente de las circunstancias, yo poder elegir siempre permanecer en el centro que quiero permanecer. Y entonces, cuando lo empiezas a practicar, empiezas de alguna forma, el mundo empieza a perder fuerza, empieza a perder poder sobre ti, sobre influir como tú te sientes. Y por ahí empieza todo, ¿no? Es todo. Venimos aquí a coger luz, claridad y a trabajar sobre nosotros. Y cuando empiezas a trabajar sobre ti, de alguna forma entiendes, por ejemplo, oye, no hay víctimas en este mundo. Claro, tengo delante a Dios, igual que yo. En eso estamos unidos. Oye, es que se pone a hablar y me pone a caldo. No, Él viene aquí a que tú aprendas a, conforme Él actúa, tú permanecer en tu centro. O sea, es que en el fondo estamos todos unidos. Todos tenemos una misión que está interrelacionada, entrelazada. Y el libre albedrío es la decisión, existe, me refiero, la decisión de cómo quiero sentirme, cómo quiero vivir, cómo quiero hacerlo. Pero para mí, el libre albedrío no afecta a los demás, solo me afecta a mí. Es una ley sagrada, pero solo me afecta a mí. Claro, al otro le afecta a él, pero a mí solo me afecta a mí. Entonces, mi libre albedrío ante cualquier situación, bueno, ¿cómo elijo sentirme?
cualquier situación, emocional, física, lo que sea, ante cualquier situación. ¿Cómo quiero yo sentirme? Hay verdaderas lecciones sobre eso, gente que no tiene brazos, que no tiene piernas y está dando conferencias, que tú conoces gente así, y dices, oye, ¿por qué este hombre es capaz de hacer eso? ¿Por qué él ha elegido cómo quiere sentirse? Y eso es educación emocional. Y claro, hay que trabajarlo, claro que hay que trabajarlo, como todo. Pero en sí, el libre albedrío en sí es muy frágil, por decirlo así, aunque es sagrado y está ahí, pero es muy frágil de cara a nosotros porque se chantajea fácilmente con lo emocional, con toda la violencia. Lo saben de sobra los creadores de contenidos. Violencia, sexo, comida y dinero, ¿no? ¿No es así? Sexo, comida y dinero. Sí, bueno, son los chakras infiernos, y los chakras inferiores, pero bueno, también es Sí. donde el placer está. De todas formas, fíjate, según te estaba escuchando, estaba yo imaginando, ¿no? Toda una comunidad de personas que trabajan en su dharma, en su mérito, en su don, descubren cuál es su potencial y en esa comunidad trabajan desde ahí. Y entonces desde ahí generan con su libre albedrío los inventos, las nuevas educaciones, las nuevas casas y arquitecturas que tienen que venir ya, donde son todas sostenibles, todo eso, ¿no? Que parece que lleva al ser humano queriendo recordar, porque civilizaciones muy antiguas ya vivían así, en comunión totalmente con la naturaleza. Y es como un recuperar. Y estaba yo visualizando todo eso sin el problema de las emociones, problema entre comillas o gran maestro, ¿no? En el que cuando sientes aquello que no te gusta, pues tienes que, efectivamente, ¿cómo quiero sentirme? ¿No? Recordarte la pregunta de, ¿pero quiero estar así yo? ¿Cómo quiero sentirme? Pues yo quiero volver a la tranquilidad, a la espiritualidad, a la adrenalina al 100%, a lo que sea, porque cada uno del universo que sea decidirá, ¿no? ¿Cómo quiere sentirse? Pero me estaba imaginando escuelas en las que enseñasen a los niños, oye, ¿cómo te quieres sentir? No solamente qué vas a ser de mayor y en qué vas a ganar, en qué vas a trabajar y de dónde va a venir el dinerito, ¿no? Sino cómo te quieres sentir, qué es lo que quieres aportar en tu vida. Y ahí desarrollas en tu libre albedrío ese Dharma, ¿no? Que es otra ley que se tiene que cumplir sí o sí, de la que no se habla nada, y es una ley muy importante, que implica la palabra arma y amar, ¿no? Como karma, pero le falta la diferencia de causa y efecto, porque es una ley que significa ley eterna. Venimos a ser lo que queremos ser, porque el ser humano cuando baja, para mí el ser humano siempre es el que tiene luz en las manos, ¿no? Y puede crear cosas con las manos físicas o espirituales, no solamente hablo de la manipulación, porque efectivamente hay gente sin extremidades que ha hecho verdaderas maravillas y nos da ejemplo constantemente de que no hay víctimas, pero cuando tú trabajas desde ahí, ¿no? Desde ese humano consciente que quiere lograr sus objetivos importantes para él, nosotros también hacemos luz en el cosmos. Es decir, nosotros también determinamos, influimos en cada planeta. Nosotros, en el caso de la Vía Láctea, los que tenemos aquí. Nuestro Plutón en nuestra carta también modifica a Plutón con nuestro comportamiento de libre albedrío. Y ahí es donde se ve que la ley sagrada del libre albedrío es tan importante, porque tenemos la capacidad de cada uno de nosotros de modificar, de transmutar, de hacer alquimia con cada uno de los planetas que están fuera y que están constantemente intercediendo en nosotros, ¿no? En todos los momentos, porque son los creadores también de la luz que hay. Fíjate, Sam Harris, este hombre que escribió el libro Libre Albedrío, decía que el libre albedrío era una ilusión y explicaba lo siguiente, con un ejemplo muy tonto, que él dice, cuando tú quieres tomarte un café, tú te estás queriendo tomar el café, pero cuando tú ya te has tomado el café, ya había algo dentro de ti antes de que tú quisieras tomarte el café, de que el café ya estaba elegido por ti. Es decir, como que desde ahí decía, el libre albedrío es una ilusión, porque tú ya cuando querías tomarte el café, una parte de ti, es decir, esa conciencia inteligente, creadora de todo, ya sabía que te ibas a tomar el café. El último en enterarte que querías tomarte el café eres tú. Y es lo mismo que se dice cuando vemos la luz llega 8 minutos después. Es decir, cuando tú estás mirándote al espejo 8 minutos después, llegas 8 minutos tarde a verte, porque la luz es mucho más tardía de cuando tú te das cuenta. Desde ahí también el libre albedrío es cuestionable, es decir, cuánto nosotros realmente controlamos
de nuestra libertad de elegir, o cuánta inteligencia, conciencia inteligente está ya funcionando mucho antes de que nosotros nos ponemos a funcionar, ¿no? o a ser, porque parece ser que somos como una película un poco en blanco y negro repetida. Entonces, desde ahí yo me planteaba, pues al final lo que me queda es saber cómo me quiero sentir, que lo acabas de decir muy bien, y sobre todo cómo quiero que mi don o mi mérito siga cambiando o haciendo alquimia en aquellas partes de mí que puedan afectar o influenciar en eso tan grande como puede ser un planeta, ¿no? Un planeta que está fuera de aquí. Es decir, funcionar desde esa locura de que yo, aunque sea una mota de polvo en todo este cosmos, soy igual de luz que cualquier estrella gigante que todavía no haya descubierto ni haya conocido, porque la suma de todo lo que somos es lo que crea la realidad ilusoria de todo lo que estamos constantemente emitiendo con nuestra capacidad, ¿no?, de darnos cuenta. Sí, además somos muy importantes, pero no desde el ego, somos muy importantes como entidades, como almas, como, en fin. De hecho, somos tan importantes que en el fondo, aunque no lo sabemos, nosotros estamos co-creando siempre, pero no a nivel de nosotros con nuestro ejemplo, con nuestra luz, estamos generando que la luz genere cambios tanto en nosotros como en los otros, como en la Vía Láctea, como o sea, perdona, generamos cambios en todo, pero es por nuestra forma de lucir, ¿no? Nuestro ejemplo. Y con eso simplemente, con el ejemplo simplemente, estamos generando un cambio brutal. O sea, la suma de los pensamientos, y digo los pensamientos, no pensamientos instantáneos, no. La suma de las creencias de todos los seres que andamos por esta tierra generan la realidad que estamos viviendo. Entonces, oye, si mi realidad, por lo que sea, hay algo que no me gusta y yo soy capaz de cambiarlo, estoy cambiando mi realidad, pero estoy cambiando también la realidad de los otros. O sea, sin darnos cuenta, a cada movimiento que hacemos, estamos generando cambios en este holograma. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando tú dices, en un momento dado, por el ejemplo ese que hemos dado, ¿cómo te quieres sentir? Y tú eres capaz de reaccionar y decir, pararlo todo en ese momento y decir, bueno, como me estoy sintiendo ahora, no me gusta. Entonces, ¿sabes lo que estás haciendo sin darte cuenta? Estás parando el mundo, estás generando que el mundo piense y estás generando con tu ejemplo que el mundo elija. Y no somos conscientes de ello, pero estás generando eso. Y cuando tú lo haces y eres capaz de mantenerlo durante un tiempo, el elegir siempre cómo te quieres sentir, eso va a generar un cambio en tu realidad, pero eso, ¿cómo le llaman? El campo cuántico, va a generar un cambio en el campo cuántico, en la nube, se va a quedar ahí y cuando se llegue a la masa crítica va a soltar el cambio y todo el mundo va a cambiar cuando haya una masa crítica de gente suficiente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tenemos libre albedrío, decidimos, oye, este mundo así no podemos seguir, esto no puede seguir así. Y solo con esa petición, cuando ya ha habido la masa crítica suficiente en el campo cuántico, se ha hecho realidad que ha venido un montón de seres de todo tipo a ayudarnos porque ha habido una petición. No porque no podamos, sino porque ha habido una petición. Y entonces ahora se está dando cuenta y estamos viendo todos, observando todos, que todo está cambiando brutal, de una forma rapidísima. Y de hecho, vamos a enterarnos de muchísimas cosas asombrosas, como por ejemplo, que había una civilización que eran los tártaros, puede ser, que vivieron en 1800 y pico, que la hicieron desaparecer, que tenían todos los inventos que ahora se las dan de que están inventando. Antigravedad, vehículos móviles, volantes,
patinetes, todo lo que te puedas imaginar. Y si os buscas como los tártaros, verás cómo te aparecen fotos de una cultura diferente, porque era una cultura que habían seres como tú y como yo, y habían otros seres de 3 metros y pico. O sea, y vivían en paz, con una inteligencia y una sabiduría brutal, y los hicieron desaparecer de la historia y de todos los sitios. Si escarbas un poco lo encuentras. O sea que te vengo a decir, ¿por qué empiezan a verse esas cosas? ¿Por qué empiezan a saberse? Porque la luz está llegando, y cuando metes luz en un armario oscuro, lo primero que ves es lo sucio, lo que había sucio. Te pones a limpiarlo y luego, con el tiempo y el trabajo de limpiarlo, luego llega un momento en que el armario está espectacular, que es lo que le va a pasar a este mundo, que el mundo va a estar espectacular. De hecho, ya la gente está hablando más. Quizá yo era uno de los que rompía ahí la lanza, pero ahora ya la gente está hablando mucho de la edad dorada de la humanidad en este planeta. Es a donde vamos ahora, ¿no? La educación va a cambiar, van a cambiar la forma de ver la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas van a cambiar y no van a tardar en mucho, ¿no? Y entonces eso la razón es un poco, y por eso lo estaba hablando, de cómo nosotros, sin darnos cuenta, somos capaces de generar cambios brutales. ¿Por qué? Porque la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Nosotros somos energía, nuestros pensamientos son la energía, y la energía que nosotros generamos con nuestros pensamientos se queda ahí en la nube, no desaparece, se queda ahí en la nube. Cuando hay energía suficiente para hacer un cambio, el cambio se produce. ¿Cómo se puede entender esto? Mira, quien nada contracorriente, la persona que va en contra de la energía habitual, de la energía natural, pues quien nada de contracorriente, para que generar un cambio necesita una cantidad de gente brutal, porque están todos nadando contra corriente y es difícil. Una persona que esté nadando a favor de la corriente tiene el efecto, no me acuerdo, una vez lo vi, de 15.000 o 20.000 personas nadando en contra de la corriente, una sola. Para cambiar el mundo, hacían falta solo 144.000 personas, salía hasta en la Biblia, 144.000 personas que tuviesen la intención de que el mundo cambiase. Y se ha cumplido. Y entonces, claro que va a cambiar, ¿no? Y ya no hay vuelta atrás. Y lo que estamos viendo es el fin de una era y el principio de otra, diferente. Pero bueno, y todo lo relaciono con, es que nosotros somos co-creadores. No nos damos cuenta, pero nosotros estamos creando la realidad, la nuestra. Pero es que si tú creas la tuya, o sea, dices, para que lo de fuera cambie, lo primero que has de cambiar eres tú. Vale, yo cambio y lo de fuera cambia, pero lo de fuera, ¿qué es? Lo de fuera es lo común también. Lo de fuera no solo es lo mío, lo de fuera es lo común. Entonces, si yo cambio dentro, fuera cambia, pero cambia en bien para todos. Cuando hay un grupo de gente suficiente que hace eso, el mundo cambia. Totalmente. Entonces, claro, ¿por qué digo todo esto? Y vamos en la esperanza porque tenemos un poder impresionante, disponemos del valor añadido del libre albedrío, es sagrado, nadie nos lo va a tocar, y encima tenemos la posibilidad de ir obteniendo dones con el Dharma para poder desarrollar nuestra vida como nosotros la queremos. Y si cambiamos nosotros, el mundo cambia. O sea, de verdad, tener confianza, todo va a venir rápido. Ya ha llegado, ¿no? Sí, Ya ha rápido, llegado, solo estamos rellenando espacios de tiempo en redes que van a dejar de ser sociales para ser sociables, para claro. cambiar también toda la parte del marketing, del dinero, que todo tenga que ser por y para, no, es simplemente podernos conectar de forma generosa los unos con los otros, porque hay momentos en los que nos podemos ver físicamente y otros momentos no, pero el gran invento nos está facilitando eso. La finalidad del invento, con mi libertad,
pues yo lo estoy cambiando. Desde Claro, como yo utilizo las redes, por ejemplo, yo las utilizo como yo quiero, como Elizabeth quiere. Unas veces las abro, otras las cierro, otras veces las utilizo como un medio en el que aporto economía, otras veces digo que no, otras veces, es decir, utilizo desde mi libertad el uso de un instrumento que está a mi servicio, pero que mi uso también le hace que el instrumento cambie, porque todo al fin y al cabo es usarlo, ¿no? Usarlo y saber que en ese uso, con mi libertad, está generando esa transformación y ese cambio, pero además también está creando futuribles opciones, opciones futuras que nos permiten, ¡hala! No se me había ocurrido esto, porque al ser humano le encanta, ¿no? Le encanta cuando está sano, le encanta no repetirse a sí mismo, le encanta hacer una versión maravillosa de él, aunque sea disparatada, porque eso significa que está vivo y que va a dejar aquí esa locura de pues yo era así y ahora soy así, y mañana no sé cómo voy a ser porque me estoy conociendo. Esa es la clave, ¿no?, de nuestro libre albedrío, que nos estamos conociendo, que somos, como bien dices, co-creadores y en ese teatro maravilloso o en esa película maravillosa de Marvel, porque parecemos a veces superhéroes, conseguimos conectarnos con todo aquello que nuestra conciencia nos permite. Y la conciencia, como la podemos expandir de forma infinita, pues es que es un no acabar. Desde ahí, vamos, es efectivamente la era dorada, la era en la de donde todo brilla y todo está, porque efectivamente había civilizaciones que ya eran muy inteligentes, que desaparecieron pues porque su momento ya, o quedaron en otro espectro, su momento ya tenía que estar enmudecido porque había que decir otra cosa, y ahora vamos a recuperar eso o no, o algo más interesante que eso, pero nos sirven de punto de inflexión. Es que lo bonito de todo esto es que no tenemos ni idea de nada, Juan. No no, tenemos ni idea claro, de nada y a la claro. vez podemos tener todas las posibilidades dentro de nosotros. Es que yo creo que el fundamento de todo esto es que el ser humano perdió la noción de qué vino a hacer aquí. Me explico. Vinimos a jugar, vinimos a jugar. Y jugar es prueba y error. Y con lo divertido que es eso. O sea, oye, ¿qué te parece si bajamos ahí abajo? Pero ahí abajo hay un acuerdo. Nos tenemos que olvidar de todo. Joder, y yo ya no me acordaré quién eres tú, ni... No, no, nos tenemos que olvidar de todo. Bueno, vale, de acuerdo. Y bajamos para juguetear con todo lo que hay allí y a ver quién es el primero que se vuelve a autodescubrir. Y es eso, hemos perdido la capacidad de jugar. Venimos aquí a jugar. Y en el juego, ¿qué haces? Oye, pues vamos a ver, fíjate lo que deberíamos de hacer en el juego, ¿no? Oye, ¿dónde tengo el poder de la atención? Bueno, me voy a fijar en esto que es lo que me distrae. Oye, las emociones, estos pensamientos, que al poner la atención ahí, los pensamientos que me están generando, oye, están generando unas emociones que no me hacen sentir nada bien. De verdad que no son agradables. Oye, pues como cualquiera jugando, como si fuese una prueba de pinchos, ¿no? De por allá a tu zona. Oye, a ver este pincho, ¿qué te parece? ¡Buf! Fabuloso. Y este otro, ¡buah! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque quiero acordarme cómo se llama para no volver a pedirlo jamás. No, lo hacemos al revés. Nosotros nos pasa algo que no nos agrada y ahí estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y pidiendo el pincho, y pidiendo el pincho, y pidiendo el pincho. Y luego decimos, oye, es que solo tengo ese pincho. Pide otra cosa, que esto es un juego. Oye, ¿y cómo lo pido? Y ahí es donde se desligó. ¿Por qué? Vuelve a poner la atención donde quieras ponerla, donde te cause una emoción, unos pensamientos y una emoción que sea agradable para ti, porque de eso se trata. Hemos venido aquí a disfrutar y ser felices. ¿Qué pasa? Cuanto más perdemos esa noción y más nos ayudan con los contenidos a perder esa noción, bueno, que esto se sabe de hace muchísimos años. Tú dales pan y circo. ¿No es así, Elizabeth? Sí. Los emperadores romanos decían,
tú dales pan y circo. O sea, tú manténles entretenidos con la atención ocupada en algo banal y entonces no tendrás problemas con ellos. Bueno, yo creo que ya estamos cambiando de lugar y que ni el circo ni el pan es lo que queremos, Claro. porque somos conscientes de que eso tiene su caducidad. Lo que el ser humano necesita y le gusta es ser creativo, es crear, actuar desde la creación, y la voluntad del humano es inviolable. Cuando alguien quiere crear algo, pues imagínate Leonardo da Vinci, que gracias a él empezaron los primeros inventos de volar y él tenía la ilusión de volar y se reían constantemente de él, y todos sus inventos son de una maravilla de ingeniería que han servido de soporte, de inflexión a todo lo que ha venido después. Pero como él, millones de personas que están en el anonimato y que están todo el día en su mente confabulando y mentalizándose de que hay cosas, ¿no?, nuevas que quieren experimentar y no dejan de enfocarse en eso. Y Entonces, yo, bueno, y yo me he esa es dado, un poco la y yo- idea, ¿no? y yo me he dado cuenta de una cosa, Elizabeth, perdona que te haya interrumpido, que mucho, quizá empujado por esa esencia que tenemos todos los seres humanos dentro, mucho va con estar siempre pensando en cómo hacer este mundo mejor. Sí, hay muchísima gente pensando y siempre trabajando a ver en cómo, qué invento para que esto sea más fácil, para que esta gente que lo está gastando. Sí, y te das cuenta que el ser humano es de per sí es bondadoso, el ser humano tiene la intención de ayudar, que la felicidad mayor es cuando ves a otra persona que es feliz porque tú le has ayudado a ser feliz o has colaborado en ello, ¿no? Entonces, sí, estamos de cambios, la era dorada está aquí, solo tenemos que coger palomitas de maíz y sentarnos a disfrutar. Porque ahora toca sentarnos a disfrutar hasta que pase un poco la tormenta. Ahora nos toca sentarnos a disfrutar. Y cuando la tormenta pase, pues quedará un mundo espectacular que no os podéis ni imaginar, espectacular. O sea que simplemente confiar y disfrutar porque está a punto de acabar. No le queda demasiado. No le queda demasiado al mundo conforme lo hemos visto hasta ahora. Vamos, dicho de otra forma, está sucediendo algo en el universo, no solo en este planeta, en el universo está sucediendo algo que no ha sucedido nunca jamás en la historia del universo. Y es que el último planeta que queda esclavizado se va a liberar. ¿Me explico? Se le dio poder a la Matrix para ejercer, lógico, o te mueves porque decides moverte, o te mueves porque yo te voy a dar una patada en el culo y te voy a incomodar. Esa es la misión de la Matrix. O sea, los dos trabajan para lo mismo. O sea, o te mueves o bajo te doy una pata al culo y seguro que por la incomodidad esa te vas a mover. Entonces, ¿qué sucede? Pues se le dio poder a la Matrix para poder ejercer así, tal, que ha convertido esto en un poco de cárcel, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Estamos a punto de liberarnos, el ser humano, la humanidad, pero a punto, a punto. Y entonces eso va a ser glorioso para todo el universo, no solo para el planeta Tierra, sino para todo el universo. Y tengo que decirte una cosa entre nosotros, Elizabeth, Cuéntame. y vamos a ser muy buscados, Bueno, porque nadie ha estado sometido a un máster tan profundo como el ser humano aquí. sí, parece que no, pero llevamos una buena masa de, vamos a decir, de cursos, de cursos repitiendo en algo que al humano no lo lleva bien, que es que su libre albedrío haya sido vulnerado, porque si algo tenemos que se nos concede y se nos impide usarlo, es como si te meten en la cárcel y has sido bueno y te meten y has sido bueno. Me estoy acordando de la magnífica película de Cadena Perpetua, que está en la cárcel alguien que no había hecho nada y bueno, y cómo salió de allí
y como él decía, ¿no? Sí, tú me puedes, mi cuerpo físico me le puedes encerrar, pero mi mente, el sonido de la música que tengo aquí dentro, no puedes entrar ahí. Pues eso es lo que nos está ocurriendo, que nosotros seguimos con nuestra música aquí dentro, a lo que sonamos, lo tenemos aquí, y hemos aguantado encarnaciones y encarnaciones en vivir este calvario, vamos a decirlo de alguna manera, de la mejor manera, pero que ya está fuera y que muchos de los seres que han trascendido de plano, pues simplemente es como una gincana, ¿no? Vamos haciendo los obstáculos que quedan o nos vamos pasando el testigo unos y a otros, pero que estamos en la liberación de un planeta maravilloso, porque la Madre Tierra es un planeta que tiene una naturaleza y tiene una manera de expresar creatividad que debe ser de los pocos. Así que al fin y al cabo es lo que tenemos. Y yo Sí, con lo que sí, tengo es con lo que trabajo, porque no he sido nunca una persona que haya querido lo del vecino, pero lo mío o lo que considero que es mi energía y de la que tengo que disponer para dejar este préstamo, irme y quedar este préstamo aquí con algo más de lo que me dieron, lo cuido, lo custodio y lo amo. Entonces, creo que ese es el mensaje con el que podríamos finalizar, que nos hemos comido 1 hora y pico, querido Juan. sí, ya Así me he que dado yo por mi cuenta. parte, Ya me he dado cuenta, pero como se está a gusto, se está a gusto. Además, solo quiero añadir una cosa. Este planeta fue creado como el jardín del Edén. En todos los libros está. Y dentro de poco volverá a ser el jardín del Edén, porque para eso fue creado. ¿De acuerdo? eso Que es. disfrutarlo. Y lo que tú decías, a todo ser humano, no sé por qué, siempre le gusta por donde pasa dejar huella. Siempre. Y eso es, como he entendido eso de preocuparte de lo que sea, lo que es tuyo, tu energía y tu espacio, sea como a ti te gusta y de la forma que a ti te gusta. Sí, lo entiendo perfectamente, Elizabeth. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. De hecho, nos hemos pasado porque cuando estás a gusto no importa el tiempo. Y me ha encantado hablar sobre el tema, sobre el libre albedrío y bueno, extendernos a que estamos en una etapa espectacular. La edad dorada de la humanidad en este planeta, de verdad. Os lo digo en serio. Gracias, Elizabeth. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Estamos en contacto y un abrazo a todos los oyentes que nos vayan escuchando en las diferentes horas, mañanas, tardes o noches, porque esto queda grabado. Y lo bueno de las cosas grabadas es que las podemos ver cuando queramos y recordar, ¿no? Recordar aquello que decíamos y que sabíamos que estaba por darse. Así que un abrazo enorme, Juan. Gracias, Elizabeth. Eres un encanto. Así que gracias a todos y de verdad, como me gusta despedirme, feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos. ¿De acuerdo? Nos vemos.